Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de oportunidadesenbolsa.com y en este nuevo podcast vamos a hablar de la segunda parte de la cartera de Berkshire Hathaway. La semana pasada presentábamos la primera parte de las empresas cotizadas que tienen en cartera Berkshire Hathaway, el conglomerado que gestionan Warren Buffett y Charlie Munger, después del cierre del primer trimestre 2022 y algunas posiciones que han actualizado durante los últimos meses, ya que la SEC, dado su posicionamiento dominante en esa compañía, pues les obligan a publicar esas nuevas posiciones. Y eso lo vimos la semana pasada. Esta semana empezamos hablando de la segunda parte de esta cartera, las posiciones 26 a 48 del conglomerado que gestionan Buffett y Munger. Son posiciones mucho más pequeñas, son posiciones que tienen la que tiene más valor, tiene un valor aproximado de unos 1.100 millones de dólares, y las otras ya son posiciones inferiores a los 1.000 millones de dólares. Suena a mucho dinero, pero es que veníamos de posiciones de la 1 a la 25 con posiciones que van desde la más grande, que es Apple, que tiene un valor de 155.000 millones de dólares, a las otras, pues que va bajando el peso, pero son posiciones que van a los 40.000, 5.000 hasta los 1.500 millones de dólares. Por lo tanto, ahora vamos a ver posiciones más pequeñas, algunas de ellas ya prácticamente simbólicas, pero sí que es cierto que en las primeras, de la 26 a 36, hay compañías que son interesantes. Son interesantes porque son compañías que han corregido en algunos casos y ahora cotizan a precios razonables. También hay compañías growth, con lo cual son más arriesgadas, y ellos por si acaso pues deciden tomar una pequeña participación teniendo en cuenta su portfolio para, en el caso de que esa compañía realmente sea un éxito, pues no perderse el recorrido, ¿no? Y eso es lo que creemos que han decidido y por este motivo están en su cartera. La posición número 26 de las empresas cotizadas, recordemos que Berkshire Hathaway es un conglomerado y tienen empresas no cotizadas en cartera que tienen la propiedad total de la compañía y tienen posiciones de empresas cotizadas que tienen una posición pues parcial, en algunos casos más o menos dominante, pero tienen acciones en cartera de empresas cotizadas, que son las carteras que seguimos, porque las otras sí que, si somos inversores de Berkshire, es importante que sepamos qué compañías son, pero si no somos inversores de Berkshire, lo que nos interesa o de lo que podemos coger ideas o información es de las empresas cotizadas, ya que nosotros podemos invertir igual que hacen ellos, ¿no? Y en la posición número 26 tenemos Celanese Corp, que es una compañía que recientemente está haciendo lo mejor que la media del mercado. Es una compañía de polímeros, productos químicos, sector industrial, y que el señor Buffett y el señor Munger tienen una posición nueva de unos 1.100 millones de dólares. Compraron más de 7 millones de acciones de la compañía durante el primer trimestre de 2022, con estas compras que ya fuimos comunicando que han ido haciendo durante el primer trimestre de 2022, aprovechando con las caídas del mercado. La posición número 27 tienen Liberty Media, tienen varias posiciones en Liberty Media. Esta es la del ticker LSXMA, ahí es un poco lioso lo de invertir en Liberty Media, lo comentamos en otro podcast. En todo caso, en esta posición no se han movido. Luego tienen otra posición en una compañía de distribución farmacéutica que es McKesson, con el ticker MCK, que es una posición nueva. Han comprado 2.921.975 acciones, más o menos por un valor de mercado de unos 900 millones de dólares. Por lo tanto, posición nueva, que curiosamente esta compañía ya está subiendo mucho. Lleva varios meses a contracorriente de la media del mercado y ya subiendo mucho. Y ellos, aunque ya haya subido, consideran que es un buen negocio y, independientemente de lo que haga el precio, consideran que esa capitalización bursátil es razonable e invierten en la misma. En la posición número 29 hay Nu Holding, que es el Nubank, el banco, el famoso banco nacido en Brasil y que se está expandiendo muchísimo en toda Latinoamérica. Es un banco con bajas comisiones, es un neobanco y que está teniendo mucho éxito en Latinoamérica.
y que lo destacable es que después de su salida a bolsa a finales del año 2021 se ha desplomado más de un 64%, y entre sus inversores hay inversores de la talla de Peter Thiel, Warren Buffett, Cathie Wood, Sequoia Capital. Es decir, están todos los peces gordos invertidos en Nu Holding, y solo por este motivo que tenemos los grandes peces gordos de Wall Street, y no de Wall Street porque Buffett no se pasea por Wall Street, ni Peter Thiel se pasea por Wall Street porque está en la bahía de San Diego, con lo cual no todos son los típicos inversores de Wall Street, pero en todo caso inversores de referencia de Estados Unidos, que gran parte de ellos son los que mueven el cotarro, están en Nu Holdings, y esto es destacable. Y por otro lado también es destacable el hecho de que haya corregido más de un 64% desde que salió a bolsa, y con lo cual corrección muy importante. Y como mínimo considerar, vale la pena decir que todos estos grandes inversores están perdiendo dinero en esta compañía a precios actuales, pero pues el señor Buffett no ha incrementado posiciones durante el primer trimestre de 2022, pero tampoco las ha reducido. En la posición número 30 pues hay RH, que es una compañía de productos decorativos del hogar. Incrementan posiciones, ya la tenían en cartera, incrementan posiciones en un 20% y compran 353.000 acciones, hasta unos 700 millones de dólares de peso en su cartera. Y bueno, es una compañía muy rentable, con buenos márgenes, con buenos retornos sobre activos, sobre equity, y que además, como muchas compañías del sector, pues ha corregido durante los últimos meses, y con lo cual es una compañía digna de estudio. En la posición número 31 tenemos T-Mobile, que es una compañía clásica de Estados Unidos que no ha movido posiciones. Luego tienen Globe Life, que tampoco ha movido posiciones. Luego volvemos a ver un incremento de posiciones en Liberty Media, en esta parte en la subsociedad de Fórmula 1, y han incrementado en un 264% las posiciones. Compañía que llevan en el último trimestre de 2021 ya habían tomado posiciones, ahora las incrementan. Y luego en la 34 tenemos Store Capital, que han reducido posiciones, y en la 35 tienen Ali Financial, es una compañía que otros inversores en valor también tienen posiciones. Es una compañía que quizás sería interesante investigar. Ahí está la posición, es una posición que ahora mismo es nueva, y han comprado cerca de 9 millones de acciones con 390 millones de dólares. En la posición número 36, quizás a nadie le parece destacable esta posición, pero nosotros que conocemos el sector sí que nos gusta conocer esta posición. Es Floor & Decor Holdings, que es una compañía especializada en suelos para el hogar, suelos comerciales y cualquier suelo, ya sea para oficinas también o hogares, es decir, cualquier suelo de constructivo, ¿no? Y es interesante esta posición, ha incrementado posiciones en un 466%, han comprado 3.936.000 acciones y tiene una posición de 387 millones de dólares. Pero es destacable porque el señor Buffett y el señor Munger ya tienen la segunda compañía más grande del sector en Estados Unidos de los suelos, es decir, que hacen parquets, baldosas, moquetas y demás, que es Shaw Industries. Y nosotros lo conocemos porque desde OV publicamos hace 2 años Mohawk Industries. Luego, cuando consideramos que está sobrevalorada, pues enviamos un correo a los suscriptores y decimos, mira, ya he realizado todo el recorrido y consideramos que valía la pena salir. Y en los últimos meses seguramente pues ha vuelto a aparecer en la revista Mohawk, ¿no? Y bueno, nos gusta porque también reafirma un poco el posicionamiento en el sector. No solo es interesante ver los movimientos de Buffett y Munger, por un lado por la concentración de la cartera en algunas compañías en las que ellos creen firmemente, que nosotros creemos que es la manera exitosa para obtener
rentabilidades por encima de la media, es decir, hacer unas cuantas apuestas importantes en nuestra cartera, y luego pues podemos tener unas cuantas compañías más para no perdernos pues aquellas empresas que realmente también nos gustaría estar, ¿no? Y por otro lado también pues para ver cómo se posicionan frente a algunos sectores, ¿no? Y frente a los suelos, que compren Floor & Decor pues es una apuesta por los suelos. Es un sector que conocen muy bien porque, como hemos dicho, tienen la segunda compañía del sector, y Shaw Industries y Mohawk Industries son compañías con cuotas de mercado que son muy amplias. Entre ambas, si sumamos las cuotas de mercado de Shaw y Mohawk, superan al 60% de la cuota de mercado de los suelos de Estados Unidos, con lo cual son cuotas de mercado muy importantes, compañías de expansión internacional y demás, y con lo cual es interesante esta posición. No nos enrollamos más, pero destacable el sector de los suelos. Luego, en la posición número 37 tenemos otra empresa growth al estilo New Holdings, es Stone Capital, y Stone es una fintech también latinoamericana y que es curioso porque no se han movido posiciones, se posicionaron durante el año pasado, pero también se ha desplomado cerca de un 80% desde máximos, y Stone también tiene posiciones la señora Cathie Wood. Muchos se sorprenderán y dirán, bueno, pero ¿cómo pueden estar en el mismo barco Cathie Wood y Warren Buffett? Bueno, pues porque el señor Buffett compra con perspectiva empresarial, y comprar con perspectiva empresarial no significa únicamente comprar compañías que ya estén consolidadas o comprar compañías que te aseguren que ya están generando beneficios. No tiene por qué ser así. New Holdings todavía no genera beneficios, Stone tampoco, sino que apuestan por un proyecto empresarial. Evidentemente la apuesta no es tan importante como en otras compañías que ya generan beneficios, o al menos en ellos es su filosofía, pero al final la perspectiva es la misma. Compran en caídas o en compañías que ellos creen que cotizan a precios razonables, y en el proyecto empresarial, y analizan evidentemente el sector, ¿no? Y si creen que vale la pena, pues invierten ahí y no se fijan en el precio. También la semana pasada publicamos un podcast hablando del momento en el que Warren Buffett dejó el análisis técnico, que cuando era joven pues también realizó un análisis técnico, y lo explica él mismo, y nosotros lo comentamos también en ese podcast. En la posición número 38 tenemos Verizon Communications, que reduce posiciones en un 99,13%, es decir, se deshacen prácticamente el señor Buffett y el señor Munger de prácticamente la totalidad de Verizon Communication, que viene a ser como el Telefónica aquí en España o el Vodafone, y con lo cual a nivel de sector pues también nos llama la atención. Luego la siguiente posición, la 39, ya son posiciones muy pequeñas, posiciones de 69 millones, son posiciones simbólicas. La de Marsh & McLennan no han hecho nada. Royalty Pharma reducen posiciones en un 82% y se quedan con una posición simbólica de 58 millones. Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Mondelez son posiciones que ya ahora mismo ya son muy pequeñas y son prácticamente simbólicas, al igual que tienen el Vanguard 500 y el SPDR SP500, los dos ETFs que tienen posiciones tan simbólicas de únicamente 17 millones de dólares, que teniendo en cuenta la posición que tienen en otras compañías de 3.000, 5.000, 20.000, 40.000 o 150.000 millones de dólares, pues son posiciones completamente simbólicas. Hasta aquí las posiciones de 26 a 48 de Berkshire Hathaway. Esperemos que les haya sido de utilidad. Recuerden que ahora mismo hay publicada la revista Mayo 2022 en opportunidadesenbolsa.com. Los que no son suscriptores pueden descubrir la revista completamente gratis, sin compromiso, una plataforma automática segura que se pueden dar de alta y de baja automáticamente, y estamos preparando la siguiente revista en un momento realmente interesantísimo para la inversión en valor. Nos lo están demostrando Buffett y Munger, porque se están yendo de compras, reduciendo su caja operativa en más de 40.000 millones de dólares, reducción de caja operativa histórica. En Berkshire Hathaway nunca se habían ido de compras con tanto dinero. Porcentualmente la reducción de caja
viene a ser similar a las caídas de la crisis financiera, que también se fueron de compras de forma importante, redujeron su caja en más de un 30%, igual que están haciendo ahora. Y no solo son Munger y Buffett que nos lo demuestran, sino que estas caídas de mercado, si somos inversores en valor, nos estarán llamando muchísimo la atención para seguir yendo de compras. Además, estamos siguiendo muy de cerca desde OV la posición que publicamos a principios del año pasado, que es Scorpio Tankers, ya que estamos llegando bastante cerca del precio de valoración que creemos que ya habría llegado a precio. La compramos realmente infravalorada, está generando más de un 150% de rentabilidad actualmente, y si todo sigue así, no tardaremos mucho en enviar un correo electrónico a suscriptores, que sería maravilloso pues que llegáramos a precios objetivos, y con ese capital de aquellos suscriptores que hayan abierto posiciones en Scorpio Tankers, pues tendrán caja para invertir en compañías ahora mismo muy infravaloradas. Este es el podcast de oportunidadesenbolsa.com. Esperemos que les haya sido de utilidad y recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad. Los que nos hayan escuchado el podcast y no hayan visto la tabla con todas las posiciones de Buffett y Munger, que sepan que este podcast lo vamos a colgar en el blog de oportunidadesenbolsa.com, y pondremos la imagen con la tabla completa de estas posiciones 26 a 48. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.